Hola nuevamente, estamos aquí con esta breve presentación relacionada al envío de resúmenes de trabajos científicos, intentando desde CIBEN acercar herramientas que les sean de utilidad a la hora de preparar y de enviar un resumen de trabajo científico a nuestra organización para ser presentado en el Congreso. Mi nombre es Susana Rodríguez, soy neonatóloga, soy directora ejecutiva de CIBEN y durante ya bastantes años he acompañado en esta función relacionada a la evaluación y presentación de trabajos científicos en nuestros congresos. Empezaremos definiendo qué es un trabajo científico. Es el texto resumido de un trabajo científico realizado y enviado a un comité u organización con el objetivo de ser presentado durante un congreso, de ser compartido con otros colegas. También nos parece importante recalcar que no es un trabajo científico, un resumen de trabajo científico. No es un estudio que está en desarrollo, que todavía no terminó y al cual claramente no podemos compartir los resultados. Tampoco es una demostración de conocimientos ni de opiniones, y no es un proyecto o un protocolo, nuevamente, que no tiene resultados. Un abstract o resumen hace referencia a esa forma condensada o resumida de un texto. Técnicamente se trata de un conjunto de enunciados breves, organizados, habitualmente 150, 350 palabras, que describen, sintetizan y representan exhaustivamente las principales ideas de un trabajo científico, probablemente mucho más extenso. El abstract responde entonces generalmente a una convocatoria previa emitida por los organizadores del Congreso, con una fecha que pone el objetivo del envío de ese resumen. Este año 2026, en el 22º Congreso Iberoamericano de Neonatología CIBEN y la 20ª reunión del capítulo de enfermería, a fines de octubre, como muchos otros congresos, estaremos recibiendo sus trabajos científicos. El deadline, la fecha límite para la recepción, será el 24 de agosto del 2026. Y entonces, para iniciar esto, podemos pensar en conjunto para qué estamos enviando un resumen. Y nos pareció importante transmitir que estos envíos para las sociedades son muy importantes, para nuestra comunidad científica son muy importantes, porque de este modo puede informar y compartir sus hallazgos, podemos discutir con otros profesionales acerca de ese estudio y, en definitiva, nos permite interactuar y crecer en forma colectiva. Vamos a realizar este resumen a través de un texto estructurado que claramente tiene un límite de palabras. Como ustedes saben, sintetizar es, como dice la figura, un bien escaso. Es complejo sintetizar un trabajo extenso teniendo un límite de palabras, pero en ese límite tendremos que pensar en una estructura que se complete a través del título y los autores, una introducción, un objetivo, algo de metodología, por supuesto, como dijimos en varias veces, con los resultados de este estudio y con una conclusión. Y entonces, aquí hay un primer desafío. Dar una visión completa de lo que quisimos hacer y de cuáles son nuestros resultados y tener el suficiente poder de síntesis que permita acotar y cumplir con el límite de palabras. Vamos a empezar por la introducción, nuestra pregunta. La introducción es el inicio, ambienta, dirige al que lo lee y al mismo tiempo informa de qué se va a hablar, se le da significado, se le da sentido. En el caso concreto de una investigación, la introducción sirve para explorar el contexto, plantear el problema e identificar los objetivos. La introducción, como su término lo dice, introduce a nuestro objetivo. En líneas generales, la introducción no debería ocupar más de una o dos frases. No debería ser más del 10% de la extensión total del abstract, porque debería dar lugar a las otras secciones. Y debería contestar al menos algunas de estas preguntas. Algunas de ellas son opcionales. ¿Qué se ha hecho hasta el momento? ¿Qué no se ha hecho? ¿Cuál es el motivo
y la razón para investigar, qué importancia tiene la investigación, por qué le resultará interesante al lector leer el trabajo completo, qué le motivará a hacerlo. Plantea un problema o hipótesis, cuál es el problema que intento resolver, cuál es el argumento o mi hipótesis principal, y lo que no puede faltar son los objetivos, cuál es el objetivo de este proyecto y qué se pretende conseguir con esta investigación. En definitiva, lo que contesta la introducción es de qué vamos a hablar, por qué vamos a hablar y para qué vamos a hablar. Seguida de la introducción viene una sección que es la metodología. La metodología es uno de los elementos esenciales en investigación porque le da a la ciencia una de sus características que es la reproducibilidad. Cualquier artículo científico debe ser verificable por otros investigadores para que puedan revisar los resultados por medio de la repetición del experimento. Entonces, es necesario brindar una descripción precisa, completa, de los equipos, las técnicas, los procedimientos utilizados para la recopilación y para el análisis de nuestros datos. En definitiva, la metodología es ese camino, es la referencia al conjunto de procedimientos utilizados para alcanzar los objetivos de la investigación. La metodología contestará en relación al diseño, de qué tipo de estudio se trata, es un estudio observacional, experimental, cualitativo, analítico, descriptivo, exploratorio, correlacional, es un ensayo clínico, es un estudio de caso control, es un estudio de prevalencia, es un estudio de incidencia de cohortes, qué variables se han estudiado. La metodología también tiene un ítem relacionado a la muestra, cuál fue el tamaño de la muestra o de nuestra población y finalmente cuántos participantes ingresaron, con cuántos participantes se contó, de dónde procedían, cómo se accedió a ellos, cuáles fueron los criterios de inclusión y exclusión, cómo se dividieron los grupos, qué tratamiento o intervención recibió cada grupo, cómo se distribuyeron los sujetos, qué grupos se hicieron. También habla sobre los materiales, qué material se utilizó para alcanzar los objetivos del estudio, con qué instrumentos, con qué métodos estadísticos, con qué software. Y los procedimientos, qué se hizo para obtener esos resultados, cómo se emplearon los instrumentos de ese proceso y cuál fue la secuencia de pasos llevados a cabo. En definitiva, la metodología, en forma resumida, contesta el cómo hicimos para cumplir con nuestro objetivo y obtener nuestros resultados. Antes de seguir adelante, creo que es importante aclarar que esta secuencia, objetivo, método, resultado, no son compartimientos independientes. Muy por el contrario, algunos objetivos solo pueden ser cumplidos con algunos métodos y entonces el resultado va a tener validez. Los objetivos, como ustedes saben, generalmente se proponen como verbos, como acciones. Y uno puede tener diferentes tipos de objetivos: describir, explorar, analizar, comparar, determinar, establecer. Algunos objetivos de descripción corresponden claramente a métodos descriptivos y los resultados habitualmente son o la presentación de un caso o una serie de casos. Describimos una población y lo que ha ocurrido en esa población. Las encuestas son métodos transversales que también nos permiten describir opiniones, referencias, acciones, métodos utilizados en diferentes unidades. Hay un gran capítulo que es los métodos cualitativos, que generalmente permiten la exploración y nos dan como resultado narrativas de experiencias. Podemos analizar, por ejemplo, a través de métodos diagnósticos, explorando las propiedades operativas de determinado diagnóstico. Podemos relacionar diferentes poblaciones o variables por estudios de correlación. Podemos comparar y determinar, por ejemplo, factores de riesgo o factores protectores a través de estudios observacionales como los estudios de caso y control o los estudios de cohortes. Y finalmente, en la etapa más compleja o más costosa de la investigación, podemos establecer o evaluar la eficacia o la seguridad de diferentes intervenciones o tratamientos a través de ensayos clínicos o estudios de intervención. Esta
diapositiva lo que quiere reflejar es que uno, a la hora de plantear el objetivo, el método y el resultado, tiene que analizar la concordancia de estos caminos que permitirán utilizar el método científico en forma apropiada. Viene entonces la sección de resultados y claramente esta es la sección más extensa y debe ser la sección más importante de su abstract. Representar aproximadamente un 40% de la totalidad del texto en diferentes frases, porque por más que usted tenga un montón de tablas, un montón de gráficos, un montón de datos, este mensaje debe ser claro, preciso, contundente y, por supuesto, responder a la pregunta de su objetivo. Entonces, ¿qué resultados usted obtuvo mediante el procedimiento y la metodología que aplicó? ¿Qué tendencias se detectaron? ¿Esos resultados son significativos? ¿Hubo cambios? ¿Y en qué medida hubo cambios? Dado que esta sección es tan importante, me permito compartir con ustedes en su resumen cosas que no pueden faltar en su resumen relacionado a la presentación de resultados. Lo más importante, no olvide poner detalles de su muestra. ¿Cuántos pacientes? ¿Cuántos casos? ¿Cuántos desenlaces? Sin esta información es imposible la evaluación correcta de un resumen. Habrá una sección en la cual usted, en forma descriptiva, a través de diferentes estadísticos, nos cuente sus resultados, a través de medias o promedios, mediana, algunos datos de dispersión de su muestra, como el desvío estándar, los cuartilos, el rango. Nos hablará de frecuencias a través de porcentajes, tasas, prevalencias o incidencias. Si su estudio tiene que ver con la evaluación de un diagnóstico, presentará la sensibilidad, la especificidad, los valores predictivos, los likelihood ratio. Y en muchos de estos casos será interesante si usted presenta asociado a la medición puntual alguna medida que permita la inferencia hacia otras poblaciones, que es el caso cuando usted asocia a una medición puntual el intervalo de confianza del 95%. En el caso que usted haga comparación de grupos, también hablará de estadísticos de inferencia y en esos casos presentará los valores P, o lo que es mucho más importante, frecuente y útil a la hora de la lectura, es presentar las medidas de efecto relacionadas con ese valor P, que, como usted sabe, son los riesgos relativos, el odds ratio o los intervalos de confianza del 95%. Llegamos entonces a la última frase, una o dos frases en donde usted presenta su discusión, presenta sus conclusiones. La discusión constituye esta última parte del texto que le da sentido a sus resultados y que une el problema de investigación y la hipótesis original con su resultado. En un abstract esta sección representa no más del 20%, pero debe estar construida de una forma precisa y clara. Y esta sección da respuesta a si se cumplieron los objetivos de su estudio y las hipótesis, cuál es ese significado de su resultado principal, cuáles fueron, si existieron resultados inesperados, si esos resultados que usted ha encontrado son generalizables en otras poblaciones, qué aportan estos hallazgos a la comprensión del tema y por qué sería importante seguir avanzando en este campo. A modo entonces de resumen, su abstract debería ser completo, conciso, claro, cohesionado. Un gran desafío, el poder de síntesis. La información esencial que presenta el abstract debe ofrecerse suficientemente detallada, pero a la vez bien sintetizada, con un texto claro, inequívoco, con una estructura y un orden argumental. Ese orden puede ser explícito o implícito. Los abstracts estructurados permiten ese orden de una manera más probablemente explícita para que el lector sea capaz de intuir claramente el orden de las ideas. Antes de concluir, quiero dejar 3 mensajes. El primero es que no hay respuestas válidas a preguntas mal formuladas. Su pregunta es el cimiento de su construcción. Si ese cimiento está mal formulado, no es factible, está mal construido, probablemente tampoco pueda obtener respuestas.
El segundo que ocurre muchas veces es que uno encuentra por casualidad algo que no tiene nada que ver con su objetivo o que no pensó en ser estudiado y que tampoco utilizó el método apropiado para encontrarlo. De modo que estas respuestas muchas veces son falsas, porque no fueron formuladas las preguntas, no fueron estudiadas y usted no usó el método apropiado. Así que cuidado con encontrarse con cosas que usted no esperaba. Y finalmente, como hemos repetido muchas veces en CIBEN, esta frase que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia y no es para complicar, pero simplemente es para decir que si usted no encuentra, por ejemplo, un efecto adverso en una población de estudio y usted encuentra que hay ausencia de un efecto adverso, esto no es equivalente a decir que existe evidencia de su ausencia, porque probablemente otro investigador o en una muestra más importante, en una muestra más numerosa, puede encontrarse ese hallazgo. De modo que recuerden que la ausencia de evidencia en su estudio no es equivalente a evidencia de ausencia en la población. Para ir terminando, dejé esta última diapositiva porque claramente para CIBEN las buenas prácticas de investigación son consideradas un deber profesional ineludible. Y cuando uno realiza investigación, debe tener claro cómo se manejan las autorías. Autores de un estudio son aquellos que han participado en la idea, en la conclusión, en el análisis de los resultados, en un completo de lo que ha ocurrido. No es el jefe del servicio, no es el director del hospital, no es alguien que pagó la investigación, no es alguien que solamente analizó los datos, ¿sí? Las autorías, probablemente hay muchas personas que han podido ayudar o participar, que van en los agradecimientos, pero éticamente es importante definir y asignar las autorías a quienes correspondan. El segundo punto de la ética profesional tiene que ver con los conflictos de interés. Cuando una investigación es patrocinada, no significa que no es válida, simplemente es clarísimo que hay que declarar dicho conflicto de interés. Un tercer punto es la importancia de no violar y mantener la confidencialidad y de este modo no violar ninguna de las legislaciones relacionadas con los datos personales de los pacientes. Siempre digo que los pacientes que se atienden en nuestras unidades de neonatología y sus papás están allí porque requieren cuidado. No están allí para participar en una investigación. Y entonces, en ese sentido, hay que cuidar su confidencialidad y pedir permiso si realmente queremos llevar adelante una investigación con sus datos. Por eso el consentimiento informado es fundamental a la hora de proponerles una investigación en las cuales ellos tienen el derecho y la autonomía de querer o no querer participar. Y que este consentimiento informado ha sido realizado o que un comité ha permitido su waiver, ha permitido de alguna manera no realizarlo, forma parte de la estructura de su resumen, aclarando si se ha realizado, en qué circunstancias o por qué no se ha realizado el consentimiento informado. Y entonces, nuevamente espero que este breve relato los haya ayudado a aprender algo nuevo, a tener ese pedacito que, como dijo Einstein, en cualquier momento puede nutrir nuestro cerebro, puede nutrir nuestra manera, nuestras perspectivas, nuestra manera en este caso de realizar un resumen y de enviarlo a un congreso. Y para terminar, en CIBEN creemos que investigar, compartir los resultados y las experiencias es crecer juntos por más y mejor salud neonatal. Les dejo un saludo y ojalá podamos vernos pronto en un congreso compartiendo sus trabajos científicos.